Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo y Bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo y Bendito para siempre, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él, bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, Yahshua Hamashiach, el Kadosh Barujú, el Santo Bendito para siempre, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, en el libro de Juan, capítulo 5, verso 23, que textualmente dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Esta es la adoración al único Elohim viviente, Yahweh Haelión, que se manifestó a este mundo por medio de la humanidad de su ungido Yahweh Salva, Yahshua, Immanuel, Elohim con nosotros. El Mashiach que vino a este mundo a instruirnos sobre el único y verdadero Ejad de la eternidad, como lo dice el libro de Juan en el capítulo 17, versículos 21 al 23. Cuando llegue el final de los tiempos en este mundo, toda la creación será una sola con su creador Hashem Kadosh Yahweh y el Mesías Redentor Yahshua, por quien todo fue creado, llegando a la plenitud del más grande misbot escrito en la Torá, en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde está el más grande mandamiento, la más grande ordenanza: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y todos nosotros, los seres humanos, que hacemos parte de su Redil Kadoshim de redimidos, unidos al Abba Kadosh por medio del Adón Yahshua, cumpliéndose así el Ejad de la eternidad en la plenitud del Ruach HaKadosh que lo subsume todo en su gloria divina, hasta las profundidades de la santidad. El siervo apóstol Juan escribió en Primera de Juan, capítulo 2, verso 23, estas célebres palabras que quedaron para la eternidad: todos los que niegan al Hijo están también sin el Padre, pero la persona que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Nada puede existir fuera del gran yo soy. Bendito sea por siempre un solo Dios vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre y para siempre. Doy gracias a mi amo y Adón por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para todos nosotros desde la eternidad y que es la única palabra que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al Abba Kadosh. Le pido, Santo bendito, que esta enseñanza llegue a todo aquel que necesita tu bendita dabar, este alimento que procede del cielo y que nos fortalece cada día y nos instruye cada día y nos forma siempre para crecer como gigantes espirituales en la dabar de Elohim y para ser ese ejército de guerreros del ejército de Israel dispuestos a caminar siempre en obediencia, en santidad y en la presencia del Santo bendito. En el nombre bendito de Yahshua, y por él, y con él, y en él, y para gloria de Yahweh Elohim, y para bien de nuestras almas, inicio esta enseñanza del día de hoy. Recíbanla y compártanla con todo aquel que ustedes sienten y saben que puede necesitar esta enseñanza. En el nombre bendito de Yahshua, amén. Amén y amén, mis amados. Vamos a seguir avanzando en esta cuarta parte del estudio, tratando de hacer las observaciones de rigor con fundamento en la Escritura Sagrada a las doctrinas teológicas que hablan del devenir futurista de los acontecimientos proféticos que se conocen como las 70 semanas de Daniel, para que el pueblo creyente reflexione sobre dichas teorías
y en oración tomen sabias decisiones. Creo que una de las cosas más importantes que debemos concluir con estos estudios es que nuestro Adón Yahshua, el ungido del Elohim Altísimo, entró en el cuadro profético exactamente en el tiempo señalado. No fue antes ni después ni por partes. Lo que tenía que suceder sucedió y sucederá en su tiempo señalado. El tiempo del cumplimiento profético es perfecto en su ejecución y en su consumación, como dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por ejemplo, cuando un creyente va a las fiestas de Elohim escritas en el libro de Levítico en el capítulo 23 y las estudia a la luz de la misma escritura sagrada, no con doctrinas y con teorías humanas, sino solo a la luz de la escritura, se sorprende al ver la perfección del cumplimiento de esos tiempos designados en el Adón Yahshua. Si nosotros, como ovejas sedientas del agua viva que nos da el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo de Dios, si nosotros así nos detenemos en las mismas profecías escritas en los evangelios, no tendríamos ningún inconveniente en comprender con comprensión espiritual lo que significa el ministerio público de Mashiach Yahshua de Nazaret por el tiempo de 3 años y medio en el mundo, y cómo al finalizar ese tiempo se le condenó a muerte en la estaca del madero sin que existiera un juicio justo, muriendo por nuestras culpas y rebeliones, redimiendo y unificando al pueblo de Hashem Yahweh bajo el nuevo pacto en su sangre, un pacto que no será destruido, como se los dije en la enseñanza anterior, porque es un pacto firme que perdurará para la eternidad. Les he dicho y vuelvo a reiterar que esos 3 años y medio corresponden a la mitad de la semana 70 profética de Daniel, cumpliéndose lo que está escrito en el versículo 27 del capítulo 9 del libro de Daniel, donde dice: a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Efectivamente, eso fue lo que sucedió con el sacrificio del cordero de Pesaj. Yahshua, el siervo sufriente, con su sacrificio cesó en este mundo cualquier otro sacrificio que no sea el único ordenado por Elohim por medio de su cordero. Pero para comprender esto adecuadamente se deben conocer las fiestas proféticas de Levítico 23, que hablan del Mashiach y su cumplimiento en los tiempos designados o Moedim, así como ya se los dije. Pero como a los hermanos cristianos les han enseñado erráticamente que el Antiguo Testamento, con sus ordenanzas, con los mandamientos, con las fiestas y demás disposiciones, dice que ya no están vigentes, según ellos, entonces se les hace muy difícil tener una comprensión integral u holística del Adabar de Elohim y sus profecías que se entrelazan con toda la escritura sagrada, y caen fácilmente en el error y la confusión por causa de los maestros y predicadores que les transmiten lo mismo que les han enseñado a ellos. De ahí que se les haga difícil la comprensión de los tiempos designados en Yahshua, como el caso de los 7 años de la última semana de Daniel, divididos en 2 fracciones de 3 años y medio, quedando la señal de cesación, esa señal de finalización de todo sacrificio en cualquier altar hecho por manos humanas, como lo dice la profecía. Los otros 3 años y medio también se cumplieron en los tiempos del Mesías. Ya les hablé de la confusión
de los tiempos donde incluso hasta la misma edad del Adón se ha visto afectada. El tiempo de la profecía de las 70 semanas de Daniel se ha completado. Pero como aún puede haber bastantes dudas, entonces yo seguiré hablándoles de esta misma situación, aclarándoles muchas de las inquietudes que han llevado al pueblo de Dios a la confusión. Todos sabemos que en el año 34 después de Mashiach, según el calendario gregoriano o católico, el evangelio o Besorá de la salvación del ungido comenzó a predicarse entre los goyín o gentiles del mundo, además de los yahudín, de los judíos. Y hubo mucha persecución y sufrimiento, como lo dice todo el texto del Besorá. Los emisarios y los que creían en el Adón Yahshua eran martirizados, golpeados, encarcelados, desterrados, abandonados, asesinados de la manera más cruel, traicionados y sufrían toda clase de vejámenes, sin ninguna compasión de sus perseguidores. Si desean saber de esos sufrimientos, vayan a la historia sagrada y lean la persecución y la muerte violenta y los padecimientos de los apóstoles y los discípulos del Adón Yahshua. Y además, los que decidían escuchar y seguir a Mashiach por medio de su evangelio, de sus enseñanzas, eran también maltratados y violentados. Todo esto sucedió justo después de la muerte y resurrección del Adón, como lo dice la profecía. Todo debía suceder dentro del tiempo de las 70 semanas de Daniel, que finalizaron en el año 34 después de Mashiach. ¿Y en qué terminó todo eso? En el tiempo de 70 años que le siguieron, pues terminó en la destrucción de la ciudad Kadosh, con inundación o invasión del pueblo de un príncipe y la destrucción del templo en el año 70 después de Mashiach. Creo que entenderán mejor cuando les hable del final de los tiempos en las siguientes enseñanzas. Les he dicho que esta no es una discusión de doctrinas, de ninguna manera. Anteriormente, en una de las enseñanzas les dije que, además de la profecía de las 70 semanas de Daniel, hay otras visiones proféticas también entregadas al siervo profeta Daniel. En estos acontecimientos narrados en el libro de Daniel, es donde digo que muy probablemente los estudiosos, teólogos, tratadistas y demás maestros de la Escritura Sagrada han confundido esos tiempos de esas visiones de Daniel con el tiempo de estas profecías de las 70 semanas. Voy a hablarles de esas visiones y de esos tiempos mencionados, mis amados. Bendito sea Yahweh. Les he dicho y de pronto sea oportuno volverles a recordar que para poder entender mejor esta enseñanza o cada una de las enseñanzas que se van dando, pues es muy recomendable ir viendo las otras enseñanzas para que puedan tener una idea más clara, más diáfana de lo que es todo el estudio de las 70 semanas. A partir del capítulo, voy a hablarles de las otras visiones de Daniel, que son las que, en mi entender, pienso que están confundiendo con los tiempos, sobre todo la última semana de las 70 semanas de Daniel. A partir del capítulo 7 del libro de Daniel, nos habla de 3 visiones que tuvo Daniel, todas dirigidas hacia el futuro, en ese momento que se le estaban revelando. La primera visión la encontramos en el capítulo 7 justamente, donde Daniel nos habla de las 4 bestias. Ya les voy a hablar de cada una.
La segunda visión está narrada en el capítulo 8 y habla de la visión del carnero y del macho cabrío. Seguidamente nos encontramos con el capítulo 9, donde se habla de la oración de Daniel y la respuesta que recibió sobre la explicación de las 70 semanas de las cuales estamos hablando. Y por último nos encontramos con la visión de los reyes del norte y del sur, que está escrita en los capítulos 10, 11 y 12. Recuerden, estas tres visiones son futuristas. El capítulo 9 no es visión, es una revelación, es una explicación que se le da a Daniel. Las tres visiones son futuristas. Todas hablan de acontecimientos que sucederán en los tiempos finales. Ya lo vamos a ver, bendito sea Yahweh por siempre. Y por último, tenemos la visión de los reyes del norte y del sur. Ya les dije, están en los capítulos 10, 11 y 12. Estos tres capítulos están hablando de la misma visión profética. Es el texto que tiene más contenido explicativo. Los versículos 14, 35 y 40 del capítulo 11 y el versículo 4 del capítulo 12 también hablan de un tiempo futuro. Pero quisiera que ustedes le presten especial atención a los versículos 5 al 7 de este capítulo 12, que dice, textualmente dice, yo parafraseo, ustedes allá pues leen el texto directamente en el Tanakh, donde Daniel dice lo siguiente: yo miré y vi delante de mí a otros dos K2. Uno estaba a la ribera del río y el otro estaba en la otra orilla. Uno de los K2 le preguntó al otro hombre que estaba vestido de lino, que estaba por encima de las aguas del río, es decir, pues estaba flotando, para que me entiendan en términos actuales. Estaba parado sobre las aguas del río. Y le preguntó, el uno le preguntó al otro, ¿cuándo será el fin de las maravillas que tú has mencionado? ¿Cuánto falta para que se cumplan esas cosas asombrosas? Y dice el versículo 7 que el hombre que estaba vestido de lino, el que estaba por encima de las aguas del río, levantó las dos manos, la derecha y la izquierda. Mire, cuando la palabra habla de que levantó las dos manos, sacan una cantidad de doctrinas y de interpretaciones, que levantar una mano significa una cosa, que levantar la otra mano significa otra, bueno, una cantidad de cosas. Yo me sujeto solo a la escritura sagrada. Allí dice en el versículo 7 que el hombre que estaba sobre las aguas levantó su mano derecha y su mano izquierda, ambas manos, hacia el cielo, y juró por el que vive para siempre, que sería por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y será cuando la dispersión del pueblo K2 haya terminado. Ellos conocerán todas estas cosas. Volvemos a encontrarnos nuevamente entonces con la expresión de un tiempo, tiempos y medio tiempo, que es el equivalente a 3 años y medio. Ambos tiempos de 3 años y medio de ambas profecías, la del capítulo 7 y la del capítulo 10 al 12, que son diferentes, pero complementarias y destinadas para el final de los tiempos. Hablan de estos mismos tiempos, que es único. En el capítulo 7 se dice un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y vemos aquí en esta visión de los que están en los capítulos del 10 al 12, que también el K2 dice tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio y 3 años y medio. Que es para el final, este sí es futurista, este sí es para el final de los tiempos, ojo, es un tiempo único, independiente y con acontecimientos muy propios. Por eso le preguntó, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Y levantó sus manos y juró por el que vive para siempre. Y al sumar los dos tiempos nos da el total de 7 tiempos o 7 años.
Ahora lean ustedes y préstenle atención a los versículos 11 y 12. Lean con mirada espiritual, como leyendo el Tanakh, leyendo la Escritura Sagrada, con los lentes del Espíritu Santo de Dios bien puestos. Ustedes lean allá y yo aquí les parafraseo. Allá dice, desde el tiempo que la continua ofrenda quemada sea quitada y la abominación que causa la desolación esté en pie, habrá 1290 días. Y dice el versículo 12, qué bendecido será aquella persona o cualquiera que espere y llegue hasta los 1335 días. Este tiempo de 1290 días y 1335 días es otro tiempo diferente a los anteriores de 3 tiempos y medio tiempo. No es el mismo tiempo del que viene hablando la visión. Y a este pasuk se agarran los que sostienen que se continuará o se construirá un tercer templo al final de los tiempos en Israel, donde se harán nuevamente ofrendas a Elohim. Pero es que se les olvida a los estudiosos de la Escritura Sagrada que Elohim ya no acepta ninguna ofrenda desde la muerte del Adón, hace cerca de 2000 años, y tampoco acepta templos construidos por manos humanas, porque la abominación que causa desolación está sobre el ala del templo y no se permite ningún ritual ni ofrenda agradable a Adonai. Y por eso les digo, y se los voy a demostrar escrituralmente más adelante, que el tiempo total del final es más de 7 años, aunque las visiones de Daniel se cumplan dentro de esos 7 años. Bendito sea Yahweh por siempre. El capítulo 7 habla de 4 bestias enormes saliendo del mar. Cada bestia con características y funciones propias. Pueden leerlas del versículo 1 al versículo 8. Los pasuquín 11 y 12 hablan del fin de las bestias. Ahorita les vuelvo a hablar para que quede un poco más claro, les vuelvo a hablar de la visión del capítulo 10 al 12. Entonces, del versículo 1 al 8, los pasuquín 11 y 12 hablan del fin de las bestias. Los versículos 9, estoy hablando del capítulo 7 del libro de Daniel, ¿sí? Los versículos 9, 10 al 13 y 14 hablan de Yahshua ben Adán. A partir del versículo 15 nos encontramos con la interpretación de la visión. Los versículos 17 y 23, donde aparece la interpretación de la visión, nos dice que la visión de las 4 bestias son 4 reinos que se levantarán hacia el futuro, Pero yo quisiera que ustedes detengan su atención en el versículo 25 del capítulo 7 de Daniel y miren lo que dice allá. Yo aquí digo, parafraseando, ustedes allá lean. Yo parafraseo Tanakh, raíces hebreas. Dice en el Tanakh hebreo, dice, habrá otro rey que saldrá al final y ese rey hablará palabras contra Jaelión, contra Elohim, contra el Kadosh Baruj Hu, y ojo, y tratará, mucho cuidado, porque aquí con las traducciones y los cambios de palabras es donde hay mucha confusión con los creyentes. Tratará, letra mayúscula y subrayada, tratará de extenuar, o sea, de oprimir a los Kadoshim de Jaelión. Ese rey pensará, letra mayúscula y subrayada, pensará alterar los tiempos y la Torá. Y el poder será entregado en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo nuevamente. Vean ustedes,
toda la profecía se identifica plenamente con el libro de Revelaciones de Apocalipsis, que es para el final de los tiempos. Justo al finalizar la porción del texto se lee: por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Es decir, ¿cuánto tiempo durarán las cosas que Daniel está viendo en esta visión? Ahí está la respuesta: 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y aunque no hay nadie que con certeza absoluta escritural certifique o diga que un tiempo es equivalente a tantos años cronos o humanos, en esta profecía la gran mayoría de estudiosos han coincidido que se habla de 1 año por cada tiempo. Algunos han dicho que un tiempo es el equivalente a 1000 años. Pues sea de la manera que sea 1 o 1000 años, de ambas maneras encaja perfectamente en la profecía. De ambas maneras se habla del final de los tiempos. Lo que sucede es que si se habla de los 3 tiempos y medio por milenios, entonces serían 3500 años. Entonces abarcaría el milenio. Y ya para ese entonces no habrá posibilidad de más reino sobre la tierra, ¿sí? Entonces, por eso se acepta con lógica espiritual y fe escritural que se está hablando de un tiempo de 3 años y medio del tiempo de tribulación, que Yahshua llamó y llama de tribulación. Esta visión encaja perfectamente en los hechos revelados por Yohanan en el libro de Apocalipsis y con las enseñanzas de Yahshua sobre el final de los tiempos. Ahora, denle vuelta a la página y pasen al capítulo 8 del libro de Daniel, mis amados, y veamos el caso de esta profecía. Vamos a leer, mis amados. Ubíquense, por favor, en el capítulo 8 del libro de Daniel. En este momento no vamos a leer todo el texto de la visión profética del capítulo 8 que narra la visión del carnero y del macho cabrío. No voy a detenerme a explicar sobre estos reinos de la visión del siervo profeta Daniel. Pero en lo que sí voy a hacer énfasis es nuevamente en los tiempos del cumplimiento de esta profecía. Ustedes pueden leer el texto en la tranquilidad de sus casas. Veamos los versículos 13 y 14, ahí mismo del capítulo 8 del libro de Daniel. Vamos a buscar, permítanme, aquí busco. Capítulo 8, libro de Daniel. Bendito sea Yahweh por siempre. Espero que estén escuchando bien allá la transmisión, la voz, y que se vea bien la imagen allí de la transmisión. Bendito sea Yahweh. Ajá, aquí está, capítulo 8. Vamos a los versículos 13 y 14, mis amados. Daniel 8, 13 y 14. Miren lo que dice allí. Entonces oí a un K2 hablando, y otro K2 le dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durarán los eventos de la visión? Esta visión referente a la continua ofrenda y la transgresión que es tan espantosa. Ojo, esta es la frase que traducen en las Biblias cristianas como la rebeldía desoladora o la gran desolación. Pero lo que dice correctamente es la espantosa transgresión. Son dos temas muy diferentes. Volvamos a comenzar. Entonces oí a un K2 hablando, y otro K2 le dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durarán los eventos de la visión? Esta visión referente a la continua ofrenda y la transgresión que es tan espantosa, que permite que el lugar K2 y el ejército sean pisoteados bajo los pies. Es decir, ¿cuánto tiempo va a tardar lo anunciado en esta visión? La versión hebraica dice que permite que el lugar K2 y el ejército sean pisoteados bajo los pies. Las Biblias latinizadas han traducido la entrega del santuario y la humillación del ejército, es lo que han traducido. Por eso es que es tan importante tener los escritos antiguos y acudir a ellos. Siempre que un maestro de la Biblia quiera hablar de las cosas de Elohim, debe tener información de la escritura lo más cercana posible a las versiones originales antiguas, para no desviar el contenido del mensaje profético. Leamos el siguiente versículo, mis amados, el 14.
El primer K2 me dijo, va a tardar anocheceres y mañanas 2300 días, después de lo cual el lugar K2 será purificado. Vean lo siguiente. Cuando el ángel Gabriel le explicó el significado de la visión a Daniel, le dijo, entre otras cosas, le dijo, yo te voy a explicar lo que pasará al final del período de la ira, porque la visión es para un tiempo señalado. Eso que quede en letra grande, gigante esa letra, en mayúsculas, letras de fuego que entren en su mente y en su corazón, porque aquí es donde digo que está toda la confusión de los que hablan de un arrebatamiento de la iglesia y de una semana futurista, pero no están leyendo las otras profecías, porque el mismo Malach, el príncipe guerrero, le dijo, te voy a explicar lo que pasará al final del periodo de la ira K2 de Yahweh Elohim, porque la visión es para un tiempo futuro señalado, es decir, para el futuro. Léanlo ahí en el versículo 19, exactamente para el final de los tiempos, cuando la transgresión espantosa invadirá este mundo como denso nubarrón oscuro y la iniquidad llegará a su colmo. Cuando el lugar K2, escúchenlo, cuando el lugar K2 y el ejército serán pisoteados bajo los pies de los impíos. Y de una vez les voy a aclarar lo siguiente. Por lo regular, cuando la escritura sagrada habla del lugar K2, mis amados, fuera del Beit HaMikdash o del templo, se refiere, escúchenlo, a la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué a Jerusalén se le llama el lugar K2? Escúchenlo, porque es el único lugar de la tierra que lleva el nombre del Altísimo. Jerusalén, 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 la ciudad de Shalom, la ciudad de Yahweh, que es de Shalom, la ciudad del gran rey, que es Yahweh. Ustedes van a Segunda de Crónicas, en el capítulo 6, versículos 5 y 6, y vayan y léanlo cuando tengan tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 5 y 6, donde Elohim es, donde el escribano, escribiendo las palabras de Elohim, dice, desde el día que yo saqué a mi pueblo de Misraim, o sea, de Egipto, yo no escogí ninguna otra ciudad de ningún lugar, ni siquiera de las tribus de Israel, para edificar una casa o se construyera un templo para que mi nombre estuviera allí, ni escogí a nadie para que gobernara mi pueblo Israel. Mire lo que está diciendo el Santo bendito. Pero, dice el versículo 6, pero escogía Yahweh, Jerusalén, la ciudad de Yahweh de Shalom, escogía Jerusalén para que mi nombre K2 pudiera estar en esa ciudad. Y he escogido a David para estar sobre mi pueblo Israel. Por eso es que Jerusalén, que todos llaman Jerusalén, Jerusalén lleva el nombre de Yahweh. Y los Yahudim, que la gente llama judíos, porque también les alteraron el nombre, son el único pueblo que llevan el nombre de Elohim, Yahudim, adoradores de Yahweh. Por eso es que el profeta Daniel dice, tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Léanlo ahí en el capítulo 9, versículo 19, mis amados. Este es el lugar K2 del que habla la profecía, no es otro. El profeta Yirmeyah lleva también el nombre de Elohim, Jeremías. En el capítulo 25, verso 29 dice, léanlo ustedes allá con toda la calma y la shalom de su casa. Jeremías capítulo 25, verso 29, donde el santo bendito creador del cielo y de la tierra dice,
yo estoy trayendo desastres sobre la ciudad que lleva mi nombre Kadosh. Mírelo, miren la profecía. Dice Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, Elohim de Israel. ¿Ustedes esperan permanecer sin castigo? Sí, yo requeriré una espada para todos los habitantes de la tierra, santo bendito. El templo o Beit Hamikdash, que era el lugar de adoración en Jerusalén, ya no existe. Sin embargo, la ciudad Kadosh, que lleva el nombre de Adonai, siempre ha existido, mis hermanos. Lo que sucede es que el cristianismo católico y todos los cristianos que salieron del catolicismo, de su madre la Gran Babilonia, todos los cristianos, con el respeto que me merecen, empezando por el catolicismo, le modificaron o le alteraron el nombre original de la ciudad Kadosh y la pusieron Jerusalén, que no significa nada, significa solo Jerusalén, pero el nombre correcto es Jerusalén. Por eso es toda esta confusión con las profecías. Igual como hicieron con los nombres sagrados de Yahshua y Yahweh, bendito sea su nombre, que les cambiaron el nombre original, que es digno de adoración y exaltación, y los pusieron Jesús y Jehová, que no corresponden a los nombres sagrados del Altísimo, gran yo soy. Los tratadistas confunden ambas cosas, el templo y la ciudad como el lugar Kadosh, porque no aceptan la Kol Torah judía, y de esa manera lo que hacen es confundirse ellos y confundir a los creyentes. Y para que un estudioso, un teólogo, un verdadero emisario de la Torá pueda dar Torá, nunca jamás podía apartarse de la Torá que Elohim les entregó a los hermanos Yahudín. No pueden apartarse como se les ocurre, pero lo hacen. Entonces de ahí la confusión tan tremenda que hay en el pueblo cristiano. Y por eso estamos instruyendo, ministrando la palabra desde las raíces hebreas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Toda Rabá al Altísimo, la gloria y la honra sean para Él. Que desaparezca el hombre para que solamente se pueda ver la enseñanza de Yahshua. Él es el que nos instruye. Pasemos ahora, por favor, a los Pasuquín 23 al 25. Ahí del mismo capítulo 8, mis hermanos. Sigan ahí, en el capítulo 8 del libro de Daniel. Miren los versículos 23 al 25. Vamos a leer, mis hermanos. Yo no me sé todo. Vamos a leer. De esto ya les hablé. Y les volveré a hablar. Miren lo que dice. Al final del reino de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo de la transgresión, se levantará un rey arrogante y entendido en enigmas. Miren cómo dice correctamente. Su poder será grandioso y será sorprendentemente destructivo y tendrá éxito en todo lo que haga. Destruirá poderosos y a los Kadoshim, y el yugo de su cadena prosperará. Hay habilidad en su mano y él se magnificará. Así en su corazón y por artimaña destruirá muchos, y él se levantará para la destrucción de muchos, y los machacará como huevos en su mano. Bendito sea Yahweh. Torah Hashem Yahweh Temimá. La palabra Elohim es perfecta. Si ustedes leen esta porción del texto sagrado y se remiten al libro de Revelaciones de Yohanan, conocido como el libro de Apocalipsis, y leen además Lucas y leen Mateo, se darán cuenta que encajan con sorprendente perfección en todas las expresiones escriturales del final de los tiempos. Esta es la visión del carnero y del macho cabrío que tuvo Daniel. Y vean lo siguiente, mis amados hermanos, mucha atención a lo que les voy a decir. No hay un tiempo predeterminado dentro del cual sucederá todo esto, y proféticamente es absolutamente correcto. Y por ser tan importante se lo voy a volver a repetir, y
y grábenselo en su mente, en su corazón esas palabras, escúchenlo. Para el final de los tiempos no hay un tiempo predeterminado o establecido dentro del cual sucederán los eventos del final de los tiempos. Por ningún lado dice la profecía que estas cosas sucederán en un tiempo de 7 años antes del milenio. No, ni dice tampoco la profecía que la iglesia de Cristo será arrebatada en un rapto secreto antes que todo esto suceda, porque no encajaría la profecía dentro de los tiempos ni dentro de los acontecimientos que les voy a explicar la próxima semana y probablemente la otra semana, porque habrá mucha contradicción y eso no puede ser así proféticamente hablando, mis amados. Aunque si el Eterno quisiera hacerlo todo como una inundación repentina, pues puede hacerlo, porque Él es el soberano en el cielo y en la tierra. Pero Él es Elohim de pactos, y nosotros sus criaturas, y Adonai, en su amor y en su misericordia, nos da unos tiempos amplios y suficientes para que lo busquemos a Él y no seamos sorprendidos. El Shaddai, el Santo Bendito, no se equivoca, ni miente, ni se contradice, ni se arrepiente de sus decretos. Cuando ustedes lean y entiendan adecuadamente el libro de Apocalipsis y se devuelvan a los capítulos del 7 al 12 de Daniel, verán la concordancia de los tiempos y de los hechos. Por ejemplo, en este capítulo 8, si leen los versículos del 9 al 12, vean con lo que se van a encontrar. Sigamos leyendo, mis hermanos. Vamos a leer. Allá vamos a leer. Ahí en el capítulo 8 vamos a leer los versículos del 9 al 12. Dice, de uno de ellos salió un cuerno fuerte que creció extremadamente en las direcciones del sur y hacia el ejército. Esto es lo que dice la Escritura Sagrada, coincidiendo perfectamente con Apocalipsis. Este mismo versículo en la Biblia grecorromana, que tienen la mayoría de cristianos en sus diferentes versiones y también ustedes, dice que de uno de ellos salió otro cuerno pequeño, al principio, que extendió su poder hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra hermosa. Así dice. Pasemos al versículo 10, mis hermanos. Creció tan grande que alcanzó el ejército del cielo, echó a tierra parte del ejército y las estrellas y los pisoteó. Perfecta alineación profética con el devenir histórico del final de los tiempos, escrito en Apocalipsis, mis amados hermanos. Y creció hasta pretender ser tan grande como el comandante del ejército de Adonai. Por su causa se eliminó el sacrificio diario y se derribó el lugar Kadosh. Si ustedes escucharon las enseñanzas que están ahí mismo en esta página de Facebook, en esta misma que ustedes están viendo, si ustedes escucharon esas enseñanzas que están ahí en la página, donde les hablo sobre la rebelión y caída de Lucifer, verán que este versículo confirma lo dicho por Isaías y por Ezequiel, así como lo dicho por Johanán sobre el principio y el final de los tiempos. Bendito sea Yahweh por siempre. Pasemos al versículo 12. A causa del pecado, el ejército fue puesto bajo su poder junto con la continua ofrenda quemada. Echó por tierra la verdad mientras actuaba y en todo prosperaba. ¿De quién están hablando estos 4 versículos? Pues la respuesta es una, de Satán, la bestia, el falso profeta, el anticristo, el hombre de pecado, del mismo que habla Apocalipsis, que se manifestará al final de los tiempos. Bendito sea Yahweh por siempre. Ahora pasemos al Pasuk, al versículo 26. El versículo 26 dice, la visión de los atardeceres y mañanas que te ha sido dicha es verdad, pero tú sellarás la visión porque es para muchos días. Las versiones cristianas dicen, para eso falta mucho tiempo. ¿Y cuál es la visión de los atardeceres y mañanas que recibió Daniel? ¿Cuál es esa visión? Pues está ahí mismo, en los versículos del 19 al 27. Pero eso no es todo, mis amados. Cuando estén leyendo este pasaje bíblico
Deténganse por un momento y escuchen. Vean los versículos 17, 19 y 26. Márquenlos allá, escríbanlos. Y deténganse en esos versículos y miren lo que se van a encontrar en el versículo 17, donde dice: Él vino hasta donde yo estaba parado, dice Daniel, y al acercarse fui golpeado con sobrecogimiento y caí de bruces. Pero él me dijo: ser humano, en, en mayúscula, grandes letras, entiende que la visión es para el tiempo del fin señalado. Bendito sea Yahweh. Estas sí son las profecías del final de los tiempos claritas. No la del 9 que se cumplió en los tiempos de Yahshua con la construcción de la ciudad y todo, como está explicado ya en la primera, segunda y tercera parte. El versículo 19, léanlo y dice: yo te voy a explicar lo que pasará al final del periodo de la ira de Yahweh, porque la visión es aún para un tiempo señalado. Bendito sea Elohim. Y el versículo 26, donde ahí sí nos da bien claro la respuesta, dice: la visión de los atardeceres y mañanas que se te ha dado a conocer es verdadera, pero tú sellarás la visión porque es aún para muchos días. La Septuaginta habla de 2400. Las versiones cristianas dicen para eso falta mucho tiempo. Pero la versión hebrea, la antigua, habla de 2300 atardeceres con sus mañanas. Discúlpenme, no sé, yo no entiendo. No se entiende por qué los teólogos de la escatología cristiana y todos los demás grupos religiosos, ¿por qué no tienen en cuenta toda esta información profética de Daniel, que sí habla claramente del tiempo final y de unos acontecimientos terribles que van a suceder, que los explica muy bien Mashiach, Yahshua y Yohanan? ¿Por qué estos adoctrinantes se agarraron a las 70 semanas del capítulo 9 del libro de Daniel y se inventaron un espacio de más de 2000 años que han transcurrido según el calendario gregoriano, greco-romano, para decir que el reloj profético se detuvo en el tiempo y que después de ese tiempo habrá un rapto secreto pretribulacional de la iglesia, según ellos, y que ese tiempo es solamente para Israel, sin incluirse ellos mismos como si no fueran israelitas? Presten bien atención, israelitas de la Galut final, ustedes, hermanos, que se hacen llamar Iglesia de Cristo, y todos los demás grupos religiosos, pero que en realidad son los israelitas de la diáspora. Escuchen bien esto. Los tiempos de los que habla Daniel en estas visiones, más los tiempos de los que habla nuestro Adón Yahshua, más los tiempos que hablan los profetas, los apóstoles y Yohanan en Apocalipsis, hacen referencia a un tiempo único, especial, un tiempo apartado, exclusivo, para que sucedan unos acontecimientos al final de los tiempos. Son tiempos y acontecimientos muy especiales en los que los habitantes de este mundo serán pasados por muchas pruebas de fe que deberán superar si quieren habitar en el reino de Adonai. En la próxima enseñanza, cuando les hable de los diferentes tiempos, traten de estar atentos a esas enseñanzas, van a darse cuenta que todos estos acontecimientos con sus tiempos superan los 7 años de los que hablan los defensores de la doctrina del rapto secreto pretribulacional, que han trasladado la última semana de Daniel para el tiempo final, a sabiendas que cada profecía de los últimos tiempos trae consigo su propio tiempo y sus propios anuncios. Por eso les digo que muy probablemente los estudiosos, maestros y teólogos cristianos están confundidos con las 70 semanas o última semana, la semana 70 o última semana de 7 años de Daniel, del capítulo 9, que dicen que falta, dice, por cumplirse la última semana de 7 años.
los tiempos anunciados por el siervo profeta Daniel y los demás siervos bíblicos, incluido el Adón Yahshua, nos han entregado los tiempos precisos que encierran todo el tiempo que falta hasta el día final. Miremos solo una partecita del libro de Revelaciones, una partecita pequeña del libro de Apocalipsis sobre los mismos hechos. El capítulo 20 habla del milenio. Vamos a leer, mis hermanos, vamos a buscar el capítulo 20, allí de Apocalipsis. Ustedes allá me ganan en encontrar. Pero vamos a leer capítulo 20. Espérenme que esto se me... Bendito sea Yahweh. Bendito sea el Señor. Bueno, ya. Aquí estoy. Capítulo 20. Vamos a buscar. Muy bien. Capítulo 20, el libro de Apocalipsis. Bendito sea Yahweh por siempre. Un saludo para todos por allá, los que mandan saludos. Bendito sea Yahweh. Alabado sea su nombre. Aquí está. Capítulo 20 de Apocalipsis. Y vamos a leer los versículos del 4 al 6. Miren lo que dice. Estamos en Revelaciones. Dice: entonces vi tronos y aquellos sentados en ellos recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio de Yahshua y por proclamar la palabra de Yahweh. También aquellos que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Presten bien atención a estos acontecimientos, mis hermanos, y al tiempo en que estas cosas están sucediendo. Sobre todo los que creen y enseñan la doctrina futurista del rapto secreto de la iglesia antes de la tribulación. Escuchen y entiendan, creo que es bien importante volver a leer, pero esta vez presten bien atención, por favor, a lo que está diciendo la misma profecía. Esto no lo está diciendo un ser humano, es la profecía bíblica. En el versículo 4 del capítulo 20 de Revelaciones dice: entonces vi tronos y aquellos sentados en ellos recibieron autoridad para juzgar. Ojo con lo que sigue. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio de Yahshua. ¿Cuándo van a suceder las decapitaciones, mis amados? Pues en los tiempos de la gran tribulación, como lo anunció Yahshua, los profetas y los apóstoles. No es antes ni después. ¿Y en qué momento es la visión de Johanán? Justo al finalizar el terrible tiempo de sufrimiento sobre la tierra. Bendito sea Yahweh. Sigamos leyendo. Y por proclamar la palabra de Yahweh. Aquí está bien claro. En este tiempo especial de tribulación, cuando estará prohibida la proclamación del Evangelio eterno de Adonai, aparecerán unos enviados que seguirán proclamando el Besorá de salvación y lo harán sin temor a los muchos sufrimientos, y por proclamar la palabra de Dios sufrirán muchas cosas, entre esas cosas terribles la decapitación. Sigue diciendo ahí el versículo: también aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Cuándo sucede todo esto según la profecía? Pues la respuesta es una y única: en el tiempo de tribulación. Así de sencillo y claro como lo dice la Escritura Sagrada. No hay otra respuesta. Y finaliza el versículo diciendo, mis hermanos: ellos vinieron a vida y gobernaron con el Mashiach por un milenio, por 1000 años. Este gobierno milenial mesiánico comienza después de la gran tribulación. Aún no es el momento del día terrible de Adonai, que sucederá justo al comienzo del 8º día, así como sucedió en el tiempo de la creación. Miren qué tremendo. Esto es lo que digo con observación y análisis escritural, y reitero constantemente.
¿Por qué los teólogos cristianos que sostienen la doctrina futurista del rapto secreto de la iglesia no miran las profecías de Daniel de esa manera? Conforme está escrito, sin ponerse a inventar cosas en su mente. ¿Qué sucederá con los dichos de estos estudiosos, adoctrinantes, puros dichos interpretativos de todos estos hermanos, teólogos, maestros, profetas, apóstoles y de todas las demás denominaciones que sientan doctrina cuando sus predicciones futuristas no se cumplan? ¿Qué les dirán ellos a los creyentes que por tanto tiempo los han escuchado y les han creído sus teorías apologéticas y escatológicas? Si se detuvieran solamente en el libro de Tesalonicenses, por ejemplo, sin dejar de mirar a Daniel, a Mateo, a Lucas, Apocalipsis, miren, por ejemplo, qué encontrarían allá en el libro de Tesalonicenses. Vayan a segunda de Tesalonicenses y miren el capítulo 2. Vamos a buscar, mis hermanos, vamos a buscar Tesalonicenses capítulo 2. Bendito sea Yahweh por siempre, alabado sea su nombre. Bendito sea Yahweh, alabado el santo bendito para siempre. Aquí está. Miren lo que dice. Vamos a leer versículos del 8 en adelante. Miren lo que dice. Entonces el que personifica la separación de la Torá será revelado. Entonces el que personifica la separación de la Torá será revelado. Es decir, el transgresor por naturaleza, del que hablan los versículos 23 al 25, del capítulo 8 de Daniel, y las otras dos visiones están escritas en el capítulo 7 y del 10 al 12 de Daniel. Ahí es lo mismo. Miren lo que dice. A el que el Adón Yahshua derrocará con el rúa de su boca y destruirá con la gloria de su venida. Cuando venga este hombre que evita la Torá, el transgresor por naturaleza, a Satán, Yahweh lo reprenda, le dará el poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Vean lo que acabo de decirles que está escrito en el versículo 24 del capítulo 8 de la profecía de Daniel, y vayan al libro de Apocalipsis y comprenderán aún mejor. Miren el versículo 10, aquí mismo de Tesalonicenses, lo que dice. Él le permitirá engañar con toda clase de medios malvados a aquellos que están camino a la destrucción, porque no quisieron recibir el amor a la verdad que los hubiera salvado. Ahí está el capítulo 20 de Apocalipsis. Esa profecía de Tesalonicenses, además del libro de Daniel, Shaulo, Kefa, Ezequiel, Isaías, Jeremías, Joel y todas las demás profecías que hablan del final de los tiempos, coinciden en una sincronía profética sorprendente. No puede ser que en todo esto pueda haber confusión. Eso es imposible. Pasen al versículo 11, mis hermanos, y vean lo que anuncia esta porción escritural. Dice, por esto Yahweh los hace errar al blanco con un poder engañoso para que crean la mentira. El resultado será que todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la perversidad, serán condenados. Santo de Israel, Yahweh tenga misericordia de todos nosotros. Volvamos nuevamente, mis amados, al capítulo 20 de Apocalipsis. Bendito sea Yahweh por siempre. Donde la misma escritura desmiente al rapto secreto, que es la que estamos leyendo. Ese rapto secreto pretribulacional. O sea, la doctrina futurista de los 7 años o última semana de Daniel, y nos habla del milenio y nos enseña, sin ningún lugar a dudas, que el pueblo de Dios, su asamblea Kadoshim, o pueblo apartado, traídos de todos los lugares, pueblo, lengua, tribu y nación, los que estén vivos en ese momento histórico de la humanidad, en los 4 ángulos de la tierra, van a estar presentes en la gran tribulación si antes no hemos partido a la eternidad. Y no habrá ningún rapto en ninguna iglesia antes del cumplimiento profético de todo lo anunciado.
Cosa diferente es el arrebatamiento que hará el Adón a su asamblea Kadoshim después de que se cumplan todas estas cosas. Ahí está la prédica en Facebook, en esta misma página, donde están conectados, donde les hablo de esto. Cuando puedan, escúchenla. A lo mejor les ayuda a comprender mejor estos misterios escatológicos hermosos del final de los tiempos. Bendito sea Yahweh por siempre. Ya analizamos el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis. Ahora miremos el versículo 5, mis hermanos, y finalizamos con el versículo 6. Versículo 5 de Apocalipsis. Miren, allí dice: el resto de los muertos no vinieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta resurrección es después de la tribulación, no antes, como lo deja bien claro el versículo 4 que acabamos de leer. Entonces vi tronos y aquellos sentados en ellos recibieron autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio de Yeshua y por proclamar la palabra de Yahweh. También aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca en su frente ni en sus manos. Ellos vinieron a vida y gobernaron con Mashiach por 1000 años. Bendito sea Yahweh por siempre. ¿Y cuándo fue que comenzaron a gobernar con Mashiach? Ya lo vimos, después de los acontecimientos de la gran tribulación, porque en ese tiempo es que estaba la bestia y su imagen en el mundo. Por eso es que el versículo 6 dice: bendito es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre él la segunda muerte no tiene poder. Por el contrario, ellos serán Coanim de Yahweh y del Mashiach y gobernarán con él por 1000 años. Estos 1000 años antes del día terrible de Adonai, que es el momento del juicio final, cuando los libros serán abiertos. Aleluya. Vuelvo a repetir, así les parezca muy cansón y repetitivo. Este texto es bien claro cuando dice que la primera resurrección sucederá después de la tribulación, justo antes de iniciar el milenio, no es antes de la gran tribulación. Aquí es el momento del cual habla Rab Shaulo, y que quedó escrito en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 y 52, donde Shaulo dice: miren, les voy a contar un misterio, les voy a decir un misterio, escribió. No todos los que estamos vivos moriremos, pero todos los que estamos vivos sí seremos transformados. Eso sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Lean ustedes allá, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Yo aquí estoy parafraseando. Dice Shaulo: eso tomará un momentico, eso va a ser en un solo momento, en un abrir y cerrar de ojos. Escúchenlo ahí, eso sí está ahí escrito y quiero que lo tengan en cuenta. Al shofar final, al sonido del final shofar, porque el shofar sonará y los muertos serán resucitados. Los muertos en Yahshua, en Mashiach, serán resucitados para vivir eternamente, y nosotros que estamos vivos en este cuerpo también seremos transformados. Y ahí en esos versículos, en ese corto texto, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, hay 3 palabras claves para que ustedes puedan entender el mensaje de Shaulo. La primera palabra clave es: no todos moriremos. Es la primera palabra clave, porque los únicos que no estarán en los tiempos de tribulación serán aquellos que han muerto en Mashiach antes de ese tiempo, como dice Apocalipsis 14:13. La segunda expresión es: todos seremos transformados. Dice Shaulo, será tan rápido ese suceso, ese evento sobrenatural y poderoso, que lo compara con un abrir y cerrar de ojos, que nuestros cuerpos serán transformados. ¿Y cómo serán transformados? Escuchen, seremos transformados en el mismo cuerpo que teníamos en Gan Edén.
el mismo cuerpo que recuperó nuestro amo y Señor Yahshua al resucitar. Y con ese cuerpo glorioso es que sí subiremos con él a encontrarnos en las nubes, como dice la Escritura. Y la tercera palabra clave de esta profecía o misterio de Shaulo es al sonido del shofar final. Va a suceder todo eso. Ojo, ojo, esto sucederá, lo repito, al sonido del último shofar. Y ustedes dirán, y bueno, ¿y cuándo será el sonido del último shofar? Eso sería una hermosísima pregunta que hicieran. La respuesta está en Primera Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Ese es el último sonido del shofar que se escuchará en este mundo de los vivientes humanos antes de que pasemos al reino de Adonai, y sucederá justo después de la gran tribulación, cuando el Adón Yahshua ben David venga por sus elegidos. Alabado sea su nombre Kadosh por siempre. Aleluya. Ahora, mis amados, los invito a mirar y leer los primeros versículos del 1 al 3, Pasuquín 1 al 3, ahí mismo, del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, en donde estamos. Y este pequeño texto, versículos del 1 al 3, ahí del capítulo 20 de Apocalipsis, pequeño pero completo texto, en este cortico texto nos damos cuenta que la Escritura nos enseña algo bien importante. Dicen estos versículos que a Satán estaba suelto en el mundo, haciendo de las suyas. Todo lo que él sabe hacer, solo maldad. Estaba suelto volviendo el mundo una locura. Estaba cumpliendo su misión destructora y de perdición para las almas. Y además se había retirado de en medio al que lo detenía. Ya les voy a hablar de eso en un momentico para que lo entiendan, porque es muy importante. Leamos, mis hermanos, leamos los versículos del 1 al 3, ahí mismo del capítulo 20, dice, a ver, bendito sea Yahweh por siempre, alabado, aquí está. Vi además un malak bajando del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en sus manos. Sujetó al dragón, esa serpiente antigua que es el demonio, y a Satán, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que ya no pudiera engañar a las naciones. Escuchen bien, para que ya no pudiera engañar a las naciones, hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Después de esto tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Escuchen y entiendan, mis hermanos. Esto está sucediendo justo antes del inicio del milenio mesiánico. Por ningún lado aparece un tiempo definido de 7 años o última semana de Daniel. Por ningún lado, perdón. Un momentico y recojo esto que se cayó. Bendito sea Yahweh, por siempre, alabado sea su nombre. Aleluya, ya. Entonces, por ningún lado, mis hermanos, aparece esa última semana de Daniel de 7 años. Pero sí aparecen otros tiempos que superan estos 7 años, como se los voy a explicar en la siguiente enseñanza, si Elohim me lo permite. Dice el libro de las profecías que antes del tiempo de tribulación y durante ese tiempo, a Satán ha estado suelto. Y durante todo ese periodo de tiempo ha estado engañando a las naciones y a sus habitantes. Solo que no se había manifestado abiertamente porque había alguien que lo detenía, no algo, alguien que lo detenía. Pero aún así, el misterio de la maldad o separación de la Torá, que es la naturaleza pura del diablo, ha estado avanzando en secreto, como dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Bendito sea Yahweh por siempre. Luego llega el tiempo del tormento y amargura, donde está autorizado para cumplir con las profecías tribulacionales. De eso no hay duda, porque la Escritura dice que
El adversario fue atado y lanzado al abismo justo antes de iniciar el milenio. Miren que por ningún lado aparece la séptima semana de Daniel, pero sí aparecen los tiempos de las profecías de Daniel. Este tiempo final aparece como un nuevo tiempo que es un tiempo completo, independiente y además es mayor a 7 años. Escuchen y entiendan, lo vuelvo a repetir según la Escritura Sagrada, es un tiempo mayor a 7 años y se lo voy a mostrar más adelante en las siguientes enseñanzas. Dentro de ese tiempo final van a presentarse otros tiempos, cada tiempo con unos acontecimientos específicos. Justo cuando a Satán es encadenado y atado y echado al abismo por 1000 años. Ahí finaliza el tiempo terrible de tribulación y comienza el milenio o día sabático, antes del gran día final de juicio. Es un tiempo de shalom o de paz en la tierra. Porque es el tiempo o día de descanso, un tiempo, un milenio, un tiempo es un día. Puede ser el tiempo un milenio o el tiempo un día. Cuando finalicen estos 1000 años, a Satán será nuevamente suelto y regresará a la tierra a engañar nuevamente a las naciones y a los habitantes del mundo y a prepararse para la gran batalla final, así como claramente está explicado en los versículos del 7 al 10, aquí mismo de Apocalipsis, en el capítulo 20. Y aquí es donde ustedes van a tener que acudir nuevamente a la Escritura Sagrada para escudriñar la palabra de Elohim, porque van a tener que mirar con mirada espiritual lo que les han enseñado acerca del Ruach HaKodesh. Escúchenlo, lo que les han enseñado acerca del Espíritu Santo de Dios, porque el Ruach HaKadosh de Yahshua siempre permanecerá en los elegidos, porque es el único con poder y autoridad para dar Torah a los hijos de Adonai y fortalecernos. Porque si no existiera el Ruach HaKodesh de la Emet en los elegidos del último tiempo, entonces, ¿por qué la Escritura dice que a Satán va a salir nuevamente a engañar a los habitantes del mundo? ¿Acaso se puede engañar a los que ya están bajo el engaño? A Satán solamente querrá engañar a los que han aceptado la verdad del Evangelio de la salvación en el último tiempo de los tiempos. Ya les voy a hablar de eso antes de finalizar esta enseñanza, porque la historia del inicio de la creación debe repetirse, escúchenlo, así como está escrito en Eclesiastés capítulo 1 versículo 9. Todo ya sucedió, dice ahí Eclesiastés 1:9, léanlo, todo ya sucedió. Pero el adversario con su rebelión alteró el orden de la creación bajo el cielo. Por eso debe ponerse todo en orden nuevamente. Y por último, cuando ya haya finalizado la terrible batalla final de la que habla la profecía, a Satán recibirá su castigo eterno, del que habla aquí mismo Apocalipsis en este capítulo 20, en el versículo 10. Y sucederá el juicio final ante el gran trono blanco, tal y como lo hizo en los versículos del 11 al 15. Esto sucederá al finalizar los 7 días de la misma creación, o 120 jubileos del hombre sobre la tierra, como dijo proféticamente el Creador Santo Bendito en Bereshit, Génesis 6:3, justo para dar inicio a lo que llamaríamos el día octavo o tiempo de la eternidad. Volveremos al lugar de donde procedemos nuevamente a nuestro hogar de la eternidad, así como comenzó la vida en este mundo terrenal, habiendo sido traspuestos por la desobediencia de un hombre. Así retornaremos nuevamente a la eternidad con el Adán que bajó del Shamaim, del cielo. Seremos nuevamente retornados a nuestro lugar de origen. Todo volverá al orden del gran legislador del cielo y de la tierra, su majestad, el Creador Santo, bendito para siempre, Yahweh el Shaddai, Eye Asher, Eye el Todopoderoso. Estos hechos finales son coherentes y bien consecuentes con lo que aparece escrito en las versiones del siervo profeta Daniel. Ahora, voy a hablarles ya, no voy a aplazar más. Bendito sea Yahweh. Voy a hablarles ya del que dice la Escritura que está deteniendo al diablo en este momento, como lo dice la profecía. El que detiene
el accionar del diablo que se manifestará plenamente en los tiempos de la gran tribulación. Creo que es oportuno hablarles de esto, además de la importancia del asunto, porque también de esto se han hablado muchas cosas sin fundamento escritural. Para hablar de esto, hermanos, vamos a regresar al capítulo 12 del libro de Daniel. Ubíquense, permítanme buscar. Capítulo 12 del libro de Daniel. Ténganlo ahí, búsquenlo. Bendito sea Yahweh por siempre. Aquí estamos. Ajá, aquí está. Daniel capítulo 12. Bien, vamos a leer, por favor, el versículo 1. Daniel 12:1. Mire lo que dice ahí. En este tiempo, Micael, escúchenlo, lo que no está escrito en el libro sagrado, no lo crean. No lo crean, dice Saulo. Si alguien viene, así sea un mismo ángel del cielo, a decirles otra cosa que no sea lo que está escrito, no lo crean. No lo crean, yo no quiero decir más. Solo crean lo que está escrito. En este tiempo, Micael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará. Cuando la escritura dice se levantará, lo que está diciendo, no estoy interpretando nada, Yahweh me guarde de eso. Dice será quitado. Así dicen las versiones antiguas, será movido, será apartado. No es invento mío, así lo dice literalmente la escritura. Será retirado, apartado, quitado, movido. Así lo dice. Sigue diciendo la profecía. En ese tiempo Micael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará y habrá un tiempo de tribulación y angustia, cual nunca fue desde que se convirtieron en una nación hasta ese momento. Escuchen, en ese tiempo tu pueblo será redimido, todos los cuyos nombres se encuentren escritos en el libro. No me voy a extender en esto. Es solo una explicación corta, sencilla, pero muy directa y clara. Y el que desee en su corazón recibirla, pues recíbala. Y el que no, pues eso es asunto de cada creyente. Sobre esta porción del Brit Hadashah se han creado muchas doctrinas religiosas. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y todo por una sencilla razón. Cada quien quiere expresar su propia interpretación, y eso no está bien, porque la misma palabra de Dios se interpreta a ella misma cuando debe hacerlo. Elohim no necesita intérpretes humanos. Una de las cosas que dicen los hermanos cristianos es que con el rapto secreto de la iglesia, que según ellos sucederá antes del tiempo de tribulación, seguirá también el Ruach HaKodesh. Ellos dicen que el Ruach HaKodesh se va de la tierra. El Espíritu Santo de Dios dice que va a ser retirado de este mundo. Esta es una doctrina creada o inventada por teólogos cristianos que no tienen fundamento en la escritura sagrada de Yahweh. En ninguna parte de la Dabar de Elohim dice tal cosa, muéstrenmelo. Puro fabricación mental. Es lo que los estudiosos cristianos llaman interpretación o hermenéutica sagrada, como ellos lo llaman. Con todo el respeto que me merecen los maestros bíblicos en todas las denominaciones, porque, repito, ellos procuran hacerlo mejor, eso quiero pensar siempre. Pero a veces se van mucho más allá de donde deberían llegar. Es como que sobrepasan los límites permitidos y creo que eso no está bien. No hay ni siquiera un vestigio o una evidencia mínima o pequeñita que diga o sugiera en la escritura sagrada que el Ruach HaKodesh de Elohim, el Espíritu Santo de Dios, va a ser retirado de este mundo, que fue creado por Él mismo, siendo Él mismo el soberano del cielo y de la tierra, y Él mismo, que es Adonai, se va a retirar de lo que le pertenece a Él por derecho propio. Escuchen y entiendan, mis amados. Lo que el Tanakh nos está diciendo en este versículo, capítulo 12, versículo 1 del libro de Daniel, es que en el tiempo final, Micael,
el gran príncipe de los arcángeles de Elohim, a quien se le ha encomendado cuidar al pueblo de Adonai, será retirado, será apartado, será movido de en medio. No dice que el Ruach HaKodesh será quitado ni retirado, ni levantado de en medio del pueblo de Dios, que ha sido comprado por el más alto precio del ungido de Elohim Altísimo, pero que en ese momento histórico final, por orden y decreto de Elohim y por las transgresiones de los mismos humanos, ese pueblo deberá pasar la prueba última de fe para ser merecedores del galardón en el reino de Yahweh Yahshua. Eso sería terrible, que el Ruach HaKadosh fuera retirado de en medio del pueblo de Adonai, dejando a la asamblea Kadoshim de Yahweh prácticamente desamparada y alejada de toda posibilidad de redención. El versículo 1 del capítulo 12 del libro de Daniel claramente dice que Miguel, el poderoso arcángel y príncipe de los principales, que ejerce como protector del pueblo de Elohim, será movido, será retirado, será apartado como protector del pueblo de Yahweh. Eso sí es lo que dice la Escritura Sagrada. Por ningún lado dice que el Espíritu Santo de Dios será retirado de este mundo. Es que no sé hasta dónde los teólogos cristianos del mundo moderno pueden extender o entender que los poderosos malaquín del rango de este arcángel que ministran en los poderosos Shamaim tienen la misma esencia de Adonai, porque si no fuera así no podrían ni siquiera acercarse al santo bendito Elohim. Es lo mismo que sucede con los seres celestiales y los 24 ancianos que adoran frente al trono de Elohim. Para que estos seres celestiales puedan estar tan cerca del Rey, deben tener una naturaleza muy especial y una esencia muy cercana a la de Adonai, porque de lo contrario no se les permitiría acercarse al trono de la gloria y de la gracia, reservado solamente para el gran Yo Soy. Les daré los argumentos escriturales donde la misma palabra de Dios confronta a los hermanos teólogos y adoctrinantes cristianos y les dice que lo que ellos pregonan no es así. Les haría las siguientes preguntas, mis amados hermanos, los que predican y sostienen esa doctrina, y preguntas que igualmente se las pueden hacer muchas personas. Si la divina presencia del Ruach de Adonai, la divina presencia del Espíritu Santo de Dios, es retirada de este mundo, escúchenlo, entonces, ¿quién protegerá al pueblo de Dios? Recuerden que el pueblo de Adonai solamente están protegidos por el poder del Altísimo y el poder de su Santo Espíritu. ¿Cómo se convertirá esa gente que quede durante la tribulación y después de la tribulación? Toda esa gente que va a sufrir, y aparecerán los que no renegarán del nombre de Mashiach, aún sufriendo terribles tormentos y hasta la muerte, igual como sufrió Yahshua cuando murió por todos nosotros en la estaca del madero, y que aún en sus padecimientos y sufrimientos, Mashiach, siendo hombre, estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, que era el único con poder suficiente para fortalecerlo. Entonces, todas esas multitudes que van a quedar, ¿de qué manera van a conocer el camino de salvación y cómo se van a convertir? Que Yahweh me perdone por lo que voy a decir. ¿Dónde quedaría la justicia del Creador Santo Bendito si se le retira a la humanidad la única posibilidad de conocer a Elohim su Salvador? ¿Cómo puede ser retirado el Ruach HaKadosh de Yahweh y de Yahshua si es el único que puede enseñar a los apartados con las enseñanzas que Yahshua enseñó en su tiempo, como dice Juan 14:26? Y además, sabiendo que el acceso a la Dabar y Torah de Elohim será muy limitada en ese momento, bendito sea Yahweh. Y además, el Ruach HaKodesh, dice la Escritura, es el único que puede guiar a los seres humanos al conocimiento de la verdad y les anunciará los eventos del futuro. Es decir, les anunciará a las generaciones que se levanten en ese tiempo todo lo que sucederá nuevamente para que se guarden del malvado que volverá, como dice Juan 16:13.
Les enseñará el Santo Espíritu de Elohim la verdad del camino de la salvación. Por eso dice la Escritura que después de 1000 años, nuevamente a Satán será suelto y se le permitirá salir a engañar a las naciones y a los habitantes del mundo. El adversario no va a venir a engañar a los que ya estén bajo el engaño, los que estén sin la presencia, sin el Rúa, sin el sello de salvación. Va a venir a tratar de engañar a los que han recibido la verdad del Evangelio de la salvación. Y esa verdad solamente la entrega el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Nadie más. Muchos dicen y sostienen que la salvación será únicamente por emuná, es decir, por fe obediente. Sí, pueden tener razón, pero esa fe, ¿quién la puede dar, fortalecer y sostener? Solamente el Ruach HaKodesh de Elohim, el Espíritu Santo de Dios. Y sabemos que la palabra de Yahweh se cumplirá hasta el último día de la existencia humana. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y así está escrito, y así se cumplirá. Si el Ruach HaKodesh fuera retirado en el tiempo de tribulación y después de la tribulación, díganme entonces, ¿cómo se salvarían los que van a ser salvos? Un ser humano no puede salvarse por sí mismo, ni por obras, si el Espíritu Santo no lo aprueba y no mora en él. El Ruach HaKodesh tiene todos los atributos de la deidad. El Espíritu Santo de Dios es omnisciente y omnipresente, es eterno, es majestuoso, es soberano. Está presente siempre y en todo lugar y en todo momento, porque Él es el soberano de la creación. Él es el mismo Elohim. Yahweh es el Ruach HaKodesh. Entonces, vean la prédica que ahí está en la misma página, búsquenla, ahí está. Entonces, ¿cómo es que se va a retirar al Ruach, al soberano del cielo y de la tierra? ¿Cómo es que se le va a retirar de un lugar y en un determinado tiempo si Él lo llena todo? Eso no es posible. Bien dice Yohanan cuando escribe en Apocalipsis capítulo 7 versículos 13 y 14, léanlo. Uno de los ancianos me preguntó, estas personas vestidas de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Yohanan, sorprendido y asustado, le dijo, Señor, tú lo sabes. Entonces él le respondió a Yohanan, esos que vienen ahí son los que han salido de la gran tribulación. Ellos han lavado sus ropas, guardado la Torá y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Escuchen, ¿quién puede certificar eso? Y además, ¿quién puede guardar Torá, los mandamientos y las ordenanzas, y lavar sus ropas y limpiarse con la sangre del Cordero, si no está la presencia divina del Creador Santo Bendito con su poder transformador en su alma y en su espíritu, que los llevará al conocimiento de la Emet? Así como el Ruach permaneció siempre en la humanidad de Yahshua, aún en sus terribles padecimientos, el único autenticador de la eternidad, que pone su sello de salvación sobre el pueblo de Adonai y aprueba el nuevo nacimiento que deben tener los mortales bajo el cielo, es el Santo Espíritu de Yahweh, Yahshua, Hashem bendito, Kadosh, Kadosh, Kadosh. La salvación es obra exclusiva, escúchenlo, la salvación es obra exclusiva del Ruach HaKodesh, mis hermanos. Por eso Él vino a este mundo y se quedó con nosotros y permanece siempre en nosotros, porque el reino de Adonai descendió y destruyó las artimañas del Dios de este mundo, que lo tenía en la oscuridad, y nos dio luz en las tinieblas para reconocer a su Hijo amado y seguirlo a Él y solamente a Él. El Ruach HaKodesh ya no mora en templos construidos por manos humanas. El Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros, que somos su templo en este mundo. Por eso debemos vivir en santidad todos los días de nuestra existencia. Y entiendan de una vez esto, mis amados hermanos y amigos. El adversario a Satán, Yahweh lo reprenda,
no puede estar frente al Ruach HaKadosh. Escúchenlo, el adversario ni la bestia, no ellos, ninguno de ellos puede estar frente al Ruach HaKadosh, ni el Ruach HaKadosh o el Espíritu Santo de Elohim trabaja deteniendo al adversario. Y la razón es escritural, porque el diablo y el hombre de pecado no pueden soportar la presencia del Espíritu Santo, no pueden resistir la presencia divina del Ruach, porque los destruye con su presencia, los expulsa y los destruye, así como sucede cuando oramos en el nombre de Yahshua y el poder de su Santo Espíritu expulsa a los demonios. Ustedes saben que Yahshua es el cuerpo humano del Ruach HaKodesh, y si no lo saben, miren la enseñanza que está ahí en Facebook, búsquenla y léanla y apréndanla. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 8. Vean ese versículo y pónganselo en su corazón, donde dice: el que personifica la separación de la Torá, el malvado por naturaleza, será revelado en ese tiempo. Así lo dice. Pero el Adón, Yahshua, que es el cuerpo visible del Espíritu Santo, que no puede verlo nadie, solo por medio de Yahshua, el Adón lo destruirá con el poder del Espíritu que está en su boca y lo destruirá con la gloria de su venida. Ahí está la respuesta. El diablo y el hombre de maldad y todos los que están anunciados para el tiempo de tribulación no pueden soportar la presencia del Ruach HaKodesh de Yahweh, porque inmediatamente serían destruidos por el poder de su gloria divina. Si el Ruach quiere detenerlos, si el Ruach quiere detener esos seres de maldad, como dicen los teólogos cristianos, los destruiría entonces inmediatamente. Por eso Elohim le asignó esa función de detenerlo a su poderoso ángel, al Malach, que lo podía detener. Porque a Satán, antes de la caída, tenía un cargo y una posición angelical muy privilegiado. Pues entonces le asignó para la labor de contención, de detenerlo, al príncipe con poder. Ese es Miguel, el gran y poderoso arcángel de los ejércitos del Shamaim. Escúchalo bien, mi amado hermano, hermana, si lo quiere escuchar, amigo, amiga. Los que cumplen esas misiones son los Malaquim, no es el Ruach. Aunque el Ruach soberano de Adonai es el que da todo el poder y autoridad, los que ejecutan esa orden son los ángeles. Así como ya ha sucedido en la antigüedad, según la misma palabra de Dios. Por eso es que ustedes ven en el versículo 13 del capítulo 10 del libro de Daniel, que el Malach de Yahshua, quien es el que habla con Daniel, vayan y lo leen, por favor, versículo 13 del capítulo 10, van a ver ustedes que ese Malach que habla con Daniel le dice al siervo profeta, le dice: Micael. Miren lo que le dice allá, Miguel, uno de los príncipes principales, vino a asistirme y lo dejé ahí con el jefe de los reyes de Persia. ¿Qué se quedó haciendo el poderoso príncipe Miguel? Pues deteniendo al diablo, deteniendo la avanzada de Satán. Ese que es identificado como el rey de Persia, en ese caso, bendito sea Yahshua por siempre. Alabado sea su nombre. Pero si aún les queda duda de que el arcángel Miguel es el que detiene al adversario en los tiempos antes de tribulación, para que no se manifieste abiertamente al mundo, sino que solo se opone al misterio, opera el misterio de la maldad, que hace parte de su naturaleza diabólica, pues entonces los invito a que lean el versículo 21 del mismo capítulo 10 del libro de Daniel. Léanlo. Daniel 10, 21. Hagan énfasis en la parte final y vean lo que ahí dice. Yo te diré lo que está escrito en las escrituras de la verdad, dice el libro sagrado. El libro de la Emet o de la verdad, ¿quién es? Yahshua. No hay nadie que me apoye contra ellos, excepto Micael, tu príncipe, le dijo a Daniel. Qué tremendo, bendito sea Yahshua. El mismo Yahshua le dice a Daniel: en mi lucha contra ellos,
Solo cuento con el apoyo de Miguel, el príncipe de ustedes, santo bendito. Más claro no puede ser. El único que está autorizado desde el mismo trono de poder para apoyar a Yeshua en sus batallas contra el diablo es Micael, el que detiene en este momento al adversario. ¿Y quiénes son ellos a los que se refiere el Adón? Pues el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, que son los enviados de maldad para hacer el mal y que se mencionan en el versículo 20 ahí mismo del capítulo 10. Quiera Elohim que puedan comprender esta instrucción. Bendito sea Yahweh y Yahshua por siempre. Alabado sea su nombre. Alabado sea el Rey. Bendito sea por siempre. El diablo y sus legiones de maldad, el único día que van a estar frente al Ruach HaKadosh, que es el mismo Elohim, Yahweh, Yahshua, es el día del juicio final que recibirán condenación eterna. Y por el mismo poder del Ruach no podrán salir jamás de su lugar de castigo. ¿Acaso creen ustedes que las palabras de Yahshua pierden su eficacia en la gran tribulación o después de la tribulación? No, señores. ¿Y qué dicen las palabras del Adón, nuestro amo y rey? En verdad yo les digo que a menos que una persona nazca del agua y del Ruach, no puede entrar en el reino de Yahweh. Escúchenlo. A menos que una persona nazca del agua y del Ruach, del mismo espíritu, no puede entrar en el reino de Yahweh, incluidos los de la gran tribulación. ¿Quién dijo estas palabras? El mismo autor de la salvación, Yahshua, que es la imagen visible del Espíritu Santo de Dios. Léanlas en Juan 3:5. O sea, nadie puede decir, aún en la tribulación, que es digno de salvación, aún sean los mismos gran tribulación, si no ha nacido del agua y del Espíritu Santo de Yahweh. Aleluya. ¿Y cómo puede una persona nacer del Ruach si estos teólogos cristianos dicen que el Espíritu Santo de Dios va a ser retirado de este mundo? Eso no puede ser. Por eso es que en el tiempo de gran tribulación, de gran angustia para la humanidad, el Ruach estará trabajando incansablemente en su obra redentora, como ha sido desde el principio, buscando que los seres humanos se regeneren y dándole vida a los que espiritualmente estaban muertos y en la oscuridad de sus transgresiones, pero que ahora desean en su corazón convertirse al Señor de la vida. Si han comprendido esto, entonces ahora sí podrán leer el texto de Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 3 al 6. Y vamos a leerlo. Ubíquense allá, mis hermanos. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses, mis hermanos. Segunda de Tesalonicenses. Ya vamos casi finalizando. Bendito sea Yahweh por siempre. Segunda de Tesalonicenses. Alabado sea el Señor. Aquí está, aquí está. Vamos a leer ahí en Segunda de Tesalonicenses el capítulo 2. Capítulos, y aquí está, versículos del 3 al 6. Miren lo que dice. No dejen que nadie los engañe, en ninguna manera, porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre que se separa a sí mismo de la Torá sea revelado, el destinado a perdición. Esta profecía está repitiendo exactamente las profecías de Daniel. No es otra diferente, es la misma, pero esta vez la menciona Saulo. Este se opondrá a todo lo que la gente llama Dios o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos hasta el punto de adueñarse del templo de Yahweh y proclamar que él mismo es Elohim. ¿Saben lo que está haciendo aquí Saulo? Lo que está haciendo es recitando los versículos 10 y 11 y los versículos 23 al 25 del capítulo 8 del libro de Daniel. Además, está recitando con precisión los capítulos 12, los versículos 12, 13 y 17 del libro de Apocalipsis. Los capítulos 12, 13 y 17 del libro de Apocalipsis. Eso es lo que está haciendo. Capítulos 12, 13 y 17 de Apocalipsis. Pero si ustedes van un poco más allá y profundizan su atención en la Torá, el Tanakh y el Brit Hadashah, todo el compendio escritural, por ningún lado aparece que
algún escribano evangelista o Yahshua o algún profeta de Adonai haya hablado de una semana de 7 años que se haya tomado de las 70 semanas de Daniel y se haya trasladado a los últimos tiempos, como lo han estado diciendo los últimos maestros y teólogos cristianos. Los versículos 5 y 6 de Segunda de Tesalonicenses dice: ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía estas cosas? Saulo sí les habló a los creyentes de estas cosas, como les habló de muchas otras que no quedaron escritas. Y en el versículo 6 es donde queremos llegar. Mire lo que dice: ahora saben lo que está deteniendo a este hombre que se separa a sí mismo de la Torá, a fin de que sea revelado a su debido tiempo. Bendito sea Yahweh por siempre. Escuchen y entiendan, a fin de que sea revelado a su debido tiempo. Cumplimiento perfecto de la profecía de Daniel escrita en el capítulo 12, versículo 4, donde dice Elohim: Daniel, guarde estas palabras secretas y sella el libro hasta los tiempos del fin, hasta que muchos sean enseñados y el conocimiento sea aumentado. Miren ustedes, y el versículo 9, que vuelve a decirle a Daniel: estas palabras han de permanecer secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Bendito sea Yahweh por siempre. Aleluya. El esplendor de la profecía divina en su cumplimiento perfecto. Y así como todo se ha cumplido, nada dejará de cumplirse. El mundo avanza hacia el tiempo predestinado para el fin. Y pronto el gran príncipe Micael, poderoso arcángel, protector del pueblo de Elohim, será apartado como protector del pueblo de Yahweh para darle paso a los tiempos finales. Y cuando digo pronto, no estoy diciendo dentro de algunos días o meses o dentro de tantos años, porque aún faltan varias señales proféticas que deben cumplirse y cada una se cumplirá en su tiempo. Cuando digo pronto, lo estoy diciendo en relación con el tiempo en que se dio la profecía al siervo Daniel, y en relación con ese tiempo ya queda poco tiempo para que las fuerzas del mal sean liberadas de esta manera física. En el momento en cuando el poderoso Malak sea quitado de en medio, comenzará el tiempo de dolores, tormento, angustia, preocupación para el pueblo de Dios. Es decir, los israelitas que aún se encuentren en este mundo y que deban pasar estas pruebas para salir emblanquecidos. Pero antes de eso sucederá todo lo que está anunciado. El Creador Santo Bendito no nos deja desprotegidos, ni nos toma por sorpresa. Él en su infinito amor y rajem, en su misericordia, nos va instruyendo, incluso en el sufrimiento, para que podamos soportar. Eso se lo explicaré cuando llegue en la parte final de estos estudios, todos los acontecimientos que van a suceder y cómo van a comenzar y cómo van a estar comenzando. Ese tiempo de tribulación será el tiempo más terrible que todos los sufrimientos que han padecido los israelitas desde que se convirtieron en nación hasta este tiempo final. Así lo dice exactamente la Escritura Sagrada, como lo acabamos de ver en Daniel 12.1. Ustedes leen Daniel 12.1 en la versión hebrea y ahí está bien escrito. Y lo confirman las demás profecías bíblicas. Claro que si leen una versión cristiana, ahí lo que dice es otra cosa. Ahí dice, desde que las naciones existen. Y así no es, porque lo que dice el texto original es desde que Israel existe como pueblo. Imagínense ustedes las cosas terribles que les espera a todos los creyentes que en este momento estén o estemos para pasar esa terrible prueba de fe. Y esos hermanos cristianos que les han hecho creer que ellos no estarán, ese será el tiempo de redención para los israelitas, que habiendo podido creer en el Mashiach, no lo hicieron. O los cristianos creyentes que le gritan a los cuatro, de todas las denominaciones, de todos los creyentes que le gritan a los cuatro vientos que son unos abnegados creyentes muy santos delante de Elohim, pero
lo gritan y alguien les dice algo, ellos se ponen furiosos. Yo soy un creyente, un cristiano, yo hablo en lenguas, yo hago obras, yo doy profecía. Pero delante de Elohim están como trapos sucios. Y les llegará el momento de demostrar su verdadera fe, obediencia, amor y santidad debidas a Elohim. Y si nosotros hemos creído y aún estamos aquí en este mundo, es por una de dos razones. Porque aún no es el momento de nuestra partida hacia la eternidad y Yahshua nos necesita todavía en este mundo para que seamos columna de oración, de clamor, de ruego y de súplica por todos antes de que se inicien los tiempos de oscuridad espiritual. Otro motivo es porque la voluntad soberana del Altísimo está sobre nosotros. Y si Él quiere llevarnos, nos lleva con Él antes de ese tiempo. Y si desea dejarnos pasar por esos momentos, pues que sea como Yahshua quiera. Debemos clamarle que nos fortalezca para que nada nos aparte de Él. Bendito sea su nombre, Kadosh, por siempre. Bendito sea Yahweh Yahshua por siempre. Padre, te damos las gracias. Gracias por estas enseñanzas que solo tú puedes darnos, Abacados. Exaltamos tu nombre, oh gran Rey. Te pedimos, Santo bendito, que seas tú instruyéndonos, ministrándonos cada día. Instrúyenos, Señor, háblanos, que aquí estamos para escuchar tu mensaje de salvación, cada día de nuestras vidas. No nos dejes, Señor, sin aprendizaje, sin enseñanza, Señor. Que tu santo Ruach, tu divina presencia no sea retirada de nosotros, ni de este mundo, en ningún momento de la existencia. Que todos contemos con el poder y la presencia de tu santo Ruach. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Mis hermanos, esta enseñanza ha terminado por hoy. Si usted ve y considera que es importante para la edificación de otro hermano, reenvíesela, hágasela llegar, que lea el último versículo del libro de Santiago. Se le perdonarán muchos pecados a aquel que puede apartar a alguien de la perdición. ¿Y cuántas personas pueden estar confundidas y hasta perdidas en la fe, en la esperanza, en tantas cosas por recibir doctrinas del mundo? Envíe, haga viral, como dicen hoy día, estas enseñanzas. Esto sí es de hacerlo viral porque aún hay tiempo de que pueda ser. Y les deseo que tengan un Shabbat lleno de mucha bendición, un Shabbat y una semana de muchísima bendición cuando se inicie la próxima semana. Y el próximo Shabbat a las 7 de la noche estaré con la siguiente parte de esta prédica de las 70 semanas. El que quiera recibir la bendición sacerdotal que está escrita ahí en el libro sagrado, que es una de esas bendiciones que la Torá nos tiene reservados para todos los israelitas del mundo. Si alguien quiere recibirla, pues recíbela, que es para usted y para todo Israel del mundo. Llevarejeja Yahweh Beish Mereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja, Yisha Yahweh Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Que Yahweh le bendiga y le guarde. Yahweh el Santo bendito haga resplandecer su rostro sobre usted, su casa, su familia. Tenga de todos nosotros misericordia. Yahweh Elohim el Santo bendito nos muestre su rostro y pongan todos y cada uno de nosotros la Shalom de Yahshua HaMashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que esta bendición caiga sobre ustedes, venga sobre ustedes y sobre mí, sobre mi casa y mi familia. Que seamos todos guardados bajo la sequidad de su santo Ruach HaKodesh y que seamos preservados bajo un escudo poderoso de protección desde hoy y para siempre. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Dice el libro sagrado, Besamú Shemi al Benei Israel, Baami Abarahem, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré a todos. Mis amados hermanos, Shabbat Shalom, que Yahweh el Santo bendito los colme de multitud de bendiciones y los haga cada día más kadoshim, más santos, más aptos, aprobados, para gloria de Yahweh y para bien de nuestras almas. Nos vemos en el próximo Shabbat, mis amados hermanos.
Bendiciones para todos. Shalom, shalom, shalom.